la doctora Leticia Calderón Chelius y al maestro Horacio Franco, quien también pacientemente han estado esperando para hablar sin censura. También les voy a pedir su opinión de esta marcha que no resultó lo violenta que se esperaba, que se había pronosticado por las autoridades. Y bueno, pues te saludo con mucho gusto, doctora, te saludo con mucho gusto, Horacio, gracias por estar aquí en Sin Censura. Doctora, primero te saludo a ti. No te escucho, doctora. Ahí está, perdón, perdón. Oye, está. no, primero que nada, qué gusto, qué honor y bueno, acompañarme aquí con una celebridad como la que tenemos presente, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, yo creo que lo que pasó ayer en la marcha es muy interesante, hay tantas cosas que hablar, pero una de las que me parece más significativa es ver a tantas jóvenes que han tomado esa batuta, que están saliendo, que están, digamos, desbordando ya estos espacios públicos en todo el país, Vicente, porque ahora sí que lo voy a decir tal cual, en mis tiempos de la edad de ellas, pues realmente era algo muy concentrado en ciertas ciudades, especialmente la Ciudad de México. Entonces, ver esto multiplicado, y claro, ponemos mucho la atención sobre lo que pasó en la Ciudad de México porque está el Palacio Nacional, porque el Zócalo, pero la verdad es que esto se replicó en muchísimos espacios de todo el país. Entonces, eso es lo primero que te diría. Y la otra es que yo creo que ya empieza a descomponer esta parte de la retórica que viene desde grupos que todo el tiempo quieren agarrarse el tema de la coyuntura para montarse ahí. Mira, de repente ya hasta aburren. Y te voy a decir algo. Digo, ya hasta aburren, lo digo un poco como para bajarle el tono, pero hay un asunto que sí creo que es delicado. Dicen en este hashtag, en este manejo que están teniendo en medios, muy repetido, y yo ya lo he detectado, que es la narrativa. Es tanto el temor. Es como que si desde presidencia, desde Palacio Nacional, hubiera un temor. Bueno, pues ¿cómo no va a haber temor? Estás hablando de una cuestión donde evidentemente han pasado situaciones muy agresivas, todos lo hemos sido testigos, donde claramente ahí hay una cuestión muy organizada, muy orquestada, que bueno, sería interesante, no sé cuál es digamos, la decisión política de no hacerlo público, pero es obvio que a estas alturas se sabe muy bien cuáles son las redes y de dónde viene digamos, financiamiento que debe haber atrás de estas redes que no son espontáneas y que han pasado y que ocurren en muchos ámbitos, ¿eh? También podemos, digo, la cuestión del fútbol lo dejó evidente, pero también ocurre en las universidades, Vicente. Entonces, yo creo que hay una cuestión donde esta narrativa hay que verla con más cuidado, no hay que tomarla ni a la ligera, porque es esa construcción que se trata, digamos, de contrarrestar con esta idea de que tenemos en este caso un personaje, un presidente, pues que sale, que se mueve, y donde la verdad, o sea, no es por ahí el miedo, digo, aquí sí que vaya que precaución, porque cuando hay una serie de ánimos así tan caldeados, pues no tienes por qué exponerte. Una cosa es digamos, el temor que pudiera haber, y otra la prudencia. Y la prudencia tiene que pasar por cosas como esto, que es de una cuestión organizada milimétricamente, como bien lo hicieron, e insisto, y yo por ahí lo dejo, Vicente. Felicidades a todas esas mujeres y sobre todo a estas mujeres jóvenes, a digamos, este vigor de esta nueva generación que están hablando en otro lenguaje, incluso, Vicente, que tenemos que aprender las mismas mujeres que las estamos acompañando, pero ya desde otro momento también. Entonces, ahí empezamos, Vicente. Claro que sí, doctora. Saludo al maestro Horacio Franco con tu balance, Horacio, de las flores, del movimiento feminista y pacifista y de una marcha que no salió con los tintes violentos que afortunadamente, lo digo, que se esperaban, Horacio. Bueno, primero un saludo y mi admiración y respeto a la doctora Chelius, a Leti, que es una eminencia y es en verdad una mujer como para estar orgullosos todo el país de ella. Y gracias también a ti, Vicente, por esta invitación y por ese trabajo tan exhaustivo que has hecho estos 2 días. Que va, o sea, no paras, de verdad, no sé, esa capacidad de trabajo que tienes es verdaderamente prodigiosa. Pero bueno, entro al tema en el que me dices rápidamente. Ya se ha hablado mucho de la marcha, ya se han puesto muchas cosas sobre la mesa,
sobre lo afortunados que fuimos ayer en no haber tenido estos dejos de violencia y de víctimas, ¿no? O sea, tenemos un saldo bastante bueno, blanco realmente. Hubo marchas en Tamaulipas que verdaderamente fueron ejemplares las marchas y muy numerosas en todo el país. Y ya hoy por hoy se está hablando de un movimiento feminista totalmente reivindicado, totalmente y ya el hecho de que no haya habido estas manifestaciones de violencia ya pone el feminismo en otro plano, en la inmediatez de la opinión pública, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Lo de las flores fueron detalles, toda la foto con Julia, que es una adorada y una admirada joven, junto con Renata Turrent, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya está muy cubierto. Yo lo único que quiero aquí abonar es realmente la cuestión de cómo vamos a realmente como pueblo mexicano, y yo creo que desde la presidencia se podría hacer eso también, porque se hace el hecho de combatir las causas de la pobreza, combatir las causas de la delincuencia. ¿Cómo vamos a combatir las causas del machismo y de la mala educación de una familia que desde mujeres y hombres, yo no le voy a echar la culpa ni al matriarcado ni al patriarcado, pero cómo desde la cuestión más nuclear de la familia mexicana se educa para ser machista, para ser una mujer sometida, para ser una mujer vejada, que aunque no lo quieren hacer, los hombres obligan realmente socialmente a la mujer, porque hay menos salario, menos prebendas, más, mucho más también fobia a la comunidad trans, que ya son mujeres finalmente, ¿no? Y no sé, yo todas estas cuestiones de educación para mí son el meollo y la cuestión medular de cómo vamos como sociedad a tratar de cambiar la educación a largo plazo para poder tener una sociedad que donde ya no se sea feminista, sino se sea mujer. Punto, nada más. O sea, sí, los logros del feminismo han sido a partir de los años 60 y 70, han sido muchos, las luchas han sido extenuantes, la misma, el mismo la misma dominancia de los hombres, la misma posición de poder de los hombres ha sido muy ventajosa a lo largo de la historia, no de los últimos 50 años, sino de toda la historia, pero lo más importante es que ya se debe encauzar a una educación a largo plazo para quitarnos el estigma de ser machistas o de ser feministas, sino de ser hombres y mujeres iguales y ser trans también iguales y etcétera, etcétera. Minorías con preferencia sexual diferente iguales. Todos debemos ser iguales porque finalmente todos somos iguales, ¿no? Y en la legislación y en la cuestión práctica y en la cuestión social y en la cuestión económica y en la cuestión de cualquier tipo, hasta filosófica, todos debemos ser iguales los seres humanos porque somos exactamente seres humanos. Déjenme leer un mensaje que recibo de Anaid Razo en el chat. Dice, muy periodista de a pie, pero invitas a feministas blancas. Yo creo que se refiere a Julia Álvarez y Casa, que entrevisté hace rato. Bueno, tan periodista de a pie que no tienen que ser blancas ni morenas, sino mujeres, feministas comprometidas, las que yo entrevisto en Sin Censura. Y si no me crees, Anaid, por ahí debes de tener, mi querido Luis, una pequeña entrevista que le hice a una activista que no es blanca, que no es güerita, y que también se contagió, que andaba repartiendo rosas blancas a las señoras de la limpieza y a las oficiales policías encargadas de la seguridad. Creo que debes de tenerlo por ahí, Luis. Si lo tienes, suéltalo. ¿Lo tenemos, Luis? Vamos a ver si lo tenemos entre los videos que enviaba de la cobertura que hicimos ayer, compañeros, Adriana, Alexis, Luis. La única entrevista que hice, se la hice a una activista que andaba repartiendo rosas, mi querido Luis. Me pregunta que a cuál me refiero, pues fue la única entrevista que hice, querido Luis. A ver si la tenemos por ahí, échenme la mano. Bueno, ¿no la tenemos entonces, compañeros?
avísenme para seguirme con otros temas. Luis, Adriana, les pido por favor en los controles que nos avisen hasta acá, hasta la Ciudad de México, si tenemos o no la entrevista con esta activista que cargaba 2 bultos gigantescos de rosas blancas. No me hagan quedar mal, compañeros, no sean malos. Yo que le ando presumiendo y contestando a Anaid Razo, bueno, déjenme, le hago la chamba a los muchachos. Ahí les acabo de mandar la entrevista, a ver si la tienen, compañeros. Échenme la mano, no sean malitos. A veces es complicado con estas coberturas en vivo y en directo desde diferentes lugares en donde estamos transmitiendo, pero déjenme ver si los compañeros la encuentran, la bajan. Se las acabo de enviar directamente, compañeros, al chat. Vamos a ver y escuchar. Bueno, recuérdame tu nombre. Hola, soy Cristina Tenorio del colectivo Ciudadanos en Defensa del Pueblo. A ver, ¿qué traes? Muchas rosas blancas. Cuéntame. Así es. Mira, nosotros vamos a hacer una actividad al ratito que termine todo esto. La actividad que vamos a hacer es para dárselas a las personitas de limpieza y a las policías, a las de limpieza, porque son las que tiran, las que levantan todo lo que tiramos, y obviamente a las policías porque son las que hacen la contención de todo esto, ¿no? Entonces, muchas de las veces nosotros pensamos que porque tienen el uniforme, muchos no las valoran, ¿no? Y las agreden y todo eso, entonces, pero se les olvida a muchos que también son mujeres, ¿no? Y hoy en su día pues son agredidas por otras mujeres. Entonces, en reconocimiento a su trabajo, porque es el 8 de marzo y sabemos cuál es el inicio de todo esto, pues por eso se les va a dar las flores, ¿no? En reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo. ¿De quién fue idea? Mía. Sí, yo sí, te lo vuelvo a repetir, soy del colectivo Ciudadanos en Defensa del Pueblo, y yo le dije a los chicos, pues saben que pues yo he visto que muchas de las veces ellas son las que se llevan más la tranquiza, por así decirlo, de limpiar y pues de contener todo esto. Entonces pues yo le dije, pues vamos a darles ese reconocimiento, ¿no? Porque pues obviamente pues también son mujeres igual que yo, ¿no? Entonces, y hay que tener mucho la sangre muy fría para no responder con alguna otra agresión, ¿no? Cuando te están agrediendo, pues lo más fácil es que uno responda. Pero ellas aún así hacen mucho esfuerzo para hacer bien su trabajo. Ya se nos pasmó. A ver, Vicente. Ya se fue Vicente. Sí, hombre. Pero oye, con razón quería la entrevista, porque realmente vale mucho la pena. Y esta cosa donde al final de cuentas él, bueno, pues digamos, pone en evidencia que no es una cuestión totalmente de algunos grupos, sino que a otras chicas se les ocurrió lo mismo. ¿Por qué? Porque al final están también atestiguando esta situación tan vulnerable de las propias policías. Claro, yo creo que fue la marcha de ayer y cualquier marcha que se precie de ser o de tener una ideología como esta feminista o la marcha del orgullo LGBT, tienen que ser marchas donde se fraterniza, donde se pone de manifiesto una causa común, que es precisamente el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento también de las obligaciones, ¿no? Como comunidad X, como mujeres, pero finalmente tiene que ser una cuestión de fraternidad, no puede ser una cuestión de confrontación, no puede ser una cuestión mucho menos de violencia, ¿no? Por eso el movimiento feminista había perdido tanta credibilidad. Fíjate qué curioso, querida doctora, que con tan pocas mujeres que hicieron esto el año pasado, ¿no? Que fueron pocas realmente en comparación a las que hubiesen podido ir o las que estaban ahí, ¿no? Se haya tomado realmente se haya llegado a una dictaminación social
tan terrible como que las feministas son violentas, ¿no? O sea, o las mujeres por ser feministas tienen que ser violentas. Qué terrible, porque toda mujer para mí debe ser feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente todavía hoy por hoy, en el siglo XXI, en 2022, las mujeres en muchos roles de la sociedad, en muchos aspectos, en muchos rubros de la sociedad, sí tienen una posición desventajosa y se debe evitar esto, se debe educar para evitarse. Pues sí, pero mira, fíjate, muchas veces digo, la cuestión del feminismo sí es tomar una posición política frente a los temas que tienen que ver con las mujeres. Y eso implica tomar ciertas posturas políticas que van contra principios, bueno, dicho sea de paso, obvio, contra lo hegemónico, lo patriarcal, y eso es muy difícil, eso es una construcción que obviamente de repente la vemos ya en algunos lemas y algunos liderazgos, pero no es una cosa que se construye de un día al otro, es un trabajo que se ha hecho a lo largo de muchísimo tiempo, digo más, yo creo que a lo largo de un siglo, y que fue tomando momentos específicos, pero también hubo yo creo que una coyuntura en la cual se retomó esa fuerza y ha ocurrido con otros movimientos que vuelven a tomar el prestigio, el liderazgo que se tenía que dar, porque durante un buen rato lo feminista se vio justamente así como una descalificación de la cuestión femenina. Y entonces con ese argumento se fue quedando como fuera de foco. Ahora se retoma y yo por eso hablaba de las nuevas generaciones, porque de verdad, aunque hay unos liderazgos de más largo tiempo, la realidad es que lo que estamos viendo son estos grupos de jóvenes, algunas no tan jovencitas como en el caso de las que hemos visto a veces en pantalla, pero sí me parece que son liderazgos también ideológicos, Claro. también que construyen este tema del feminismo desde unas trincheras que, de verdad, están revolucionando el propio discurso. Y esto yo creo que pasa para los que vamos siguiendo estos procesos de manera, digamos, cotidiana, pero también en términos de la narrativa con la que se construyen. Ojo, porque esto implica una educación compartida para quienes, por más solidarios que queramos ser, también necesitamos entrar en ese léxico para ir, pues, adoptándolo y comprendiéndolo en su justa magnitud. Les agradezco, doctora Horacio, siempre al quite. Por alguna razón este sistema nos desconectó, pero yo lo que quería decir es que es emocionante ver cómo salió lo mejor de la gran mayoría en una marcha tan importante como la del Día Internacional de la Mujer. Y esto de las flores me pareció tan padre que se haya contagiado, porque esta activista que entrevisté no es del grupo de Renata Turrén, de Julia Álvarez y Casa, de Majo Soberanis, no. Son otros colectivos que tal vez sin siquiera ponerse de acuerdo emocionan con sus actitudes en este sentido. ¿Alguno de ustedes para cerrar este tema y proponerles otro? Por favor, no, Horacio. No, yo simplemente como vuelvo a reiterar, el feminismo ha sido históricamente hablando vilipendiado, vejado, sobajado también, admirado por otros lados. Vemos figuras tan relevantes en el feminismo, históricamente hablando, Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? Por decir una de ellas, pero finalmente lo que tiene que evolucionar es el mundo, no nada más el feminismo, sino el mundo en su conjunto, la sociedad, como bien decía la doctora, la sociedad en su conjunto, la juventud en su conjunto, para tener una nueva generación total y absolutamente ya plena, yendo hacia un reconocimiento total de los derechos humanos igualitarios de todos, pero eso también tiene que venir de los gobiernos, también tiene que venir de las instituciones, también tiene que venir de los ejércitos, también tiene que venir de los bancos, también tiene que venir de las fábricas, también tiene que venir de toda la sociedad civil. Si no nos organizamos como eso, si no nos sensibilizamos, además de las flores, obviamente, que son detalles fenomenales y maravillosos, si no nos sensibilizamos como pueblo y no sensibilizamos a nuestros hijos, no vamos a evolucionar como planeta y como sociedad. Esa es la más grande preocupación y la más grande tarea de todos los jóvenes ahora. Vicente, déjame nada más agregar una cosa muy cortitita, y es que este movimiento y esta unión que se ve entre estos grupos que salen y toman las calles sea una constatación de que las cosas han cambiado, pero sobre todo que no haya una sola niña que hoy
atestigue esto, que esté viviendo en este momento alguna situación terrible, que pueda estar siendo violentada, incluso lo sabemos muy bien que muchas veces y en la mayor parte de los casos por familiares, que no se quede callada, que sienta la fuerza para que no tenga en unos años que ser parte de estas que cuentan una historia tiempo después, que pueda y tenga la fuerza social y el acompañamiento para hablar cuando pueda sentir que está en una situación de peligro o inminente ya abuso que pudiera estar viviendo. Déjenme en este contexto también plantearles el caso de Azucena Oresti, que es, de acuerdo a la oposición, la nueva víctima del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le crearon un hashtag, lo mencionaba hace rato, AMLO misógino. Yo digo que qué bajo han caído. Ahora resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a poder diferir de la opinión de una académica como Denise Dresser, como una periodista como Azucena Oresti, no va a poder decir lo que ha dicho de Carmen Aristegui porque lo van a tildar de misógino. Me parece hasta ridículo, Horacio, pero bueno, es la oposición y es lo que tenemos. Mira, yo creo que aquí hay muchos intereses. Hay una periodista con una labor como Azucena Oresti, que nadie le quita la labor que ha hecho a lo largo de los años que ha trabajado. Y yo creo que aquí el hecho de que el presidente se defienda de todas estas cosas que son a diario ya, a mí ya me parece que en un momento dado, digo, otra vez se va a defender, otra vez se va a defender, otra vez se va a defender, pero es su manera es la manera de Andrés Manuel López Obrador de plantarse enfrente de una mañanera que ve gente muy disímbula, que hay gente que la ve por primera vez, que nunca la ha visto, y que no tiene esta información, y que finalmente reiterando esta defensa todos los días, hay una cierta programación neurolingüística precisamente, ¿no? Hasta que a la gente se le queda que sí, o sea, es una prensa sicaria. O sea, Azucena Oresti desgraciadamente forma parte de una prensa sicaria que ya vimos que como no tiene, como está pagada por opositores, como está fraguada por una serie de opositores, perdón, que ya no les queda nada más que denostar desde el principio, desde hace muchos años, porque no tenían argumentos, en realidad nunca los tuvieron, ¿no? Tenían el poder y con eso detentaban el poder y ya era su gran argumento: voy a hacer lo que me dé la gana para robar y saquear el país y aparentar que lo tengo medio bien administrado. Bueno, llega López Obrador a la presidencia y entonces aquí finalmente, como nunca tuvieron una propuesta, como toda la inercia de la riqueza del país fue llevada finalmente a un fin total y absolutamente mezquino y enfermizo, que fue el saqueo del país. Hoy por hoy esta gente que ya no puede saquear, que ya no puede robar, que ya no puede tener acceso al poder, obviamente no tiene argumentos para poder frenar una transformación que está planteando López Obrador desde hace muchos años, que no es de hace 3 años, sino de hace más, obviamente, de hace más de 20 años. Y que al no tener esos argumentos, no puede tener ningún bastión de lucha más que la mentira, más que la calumnia, más que la injuria, más que a ver de dónde. López Obrador se defendió hoy diciendo, sí, bueno, ella dijo que la ciudad estaba sitiada, pero también Milenio estaba sitiado, porque Milenio pidió que sitiaran Milenio, pues, ¿no? O sea, ¿qué habla ella si está ahí dentro de la oficina de Milenio sitiada? Entonces, es una cuestión que a todo el mundo preocupaba, qué bueno que no pasó a mayores, pero finalmente es una cuestión que se defendió López Obrador de esta, que no es calumnia, que finalmente es una verdad tergiversada, porque ella se encontraba dentro de Milenio también con bardas, ¿no? Entonces, obviamente ya a partir de esa defensa del presidente, de esa contradicción, ¿no? que le hizo el presidente a Oresti, y dijo que la señora no los quiere, pues sí, no los quiere, pues, ¿no? O sea, obviamente. Entonces, allí empezó a haber la defensa de Lili Telles, claro, o sea, se montan Lili Telles y se monta Kenia López Rabadán y se montan todos los que pueden y se van a seguir montando Fernando Belauzarán y se va a seguir montando Gabriel Cuadri y se va a seguir montando quien sea para poder en un momento dado seguirle aventando
realmente tiros en la cabeza del presidente, porque es una manera de golpear suave y lentamente un régimen, pero pues López Obrador se para solo, ¿no? Y ya no hay más que decir, o sea, yo cada que salgo digo eso, y por eso me llaman Chairo, y también te llaman a ti, nos llamarán a todos, Chairos, Chairos arrastrados, pejezombis o lo que sea, pero pues tú lo has dicho, tú lo dijiste ayer o antier, pues no me importa, porque finalmente lo único que defendemos es una verdad por la cual hemos anhelado muchos años, y que es una verdad. Primeramente con un gobierno que gobierne bien y que administre bien, que lo está demostrando que lo está haciendo, y número dos, con una prensa que no sea sicaria y que no sea golpista a partir de quienes les pagan también, que son los que son golpistas y que quieren ver a Andrés Manuel fuera del poder para ellos, que es que volver a gobernar no les va a salir porque el pueblo no se chupa el dedo, y no les va a salir tampoco porque no tienen proyecto. O sea, imagínate, Vicente, imagínese, doctora, que gobiernan el sexenio que entra, si sale cuando salga Andrés Manuel López Obrador, o después de la revocación de mandato, que no lo pueden hacer, pero en 2024 llega otro al poder, un prianista, o llega a abrir Cuadri, como tú decías, al poder. ¿Qué propuesta va a tener este señor? ¿Qué propuesta va a tener, no sé, Belauzarán? ¿Qué propuesta va a tener bueno, ya hasta como dice Agustín Laje, el pobre muchacho, ultraderecha, de la nueva ultraderecha, llega Eduardo Verástegui al poder, por favor, o sea, ¿en qué se basan, pues, no? ¿Qué propuesta? En verdad me da mucha pena, porque habiendo gente tan valiosa en la oposición, que sí hay gente muy valiosa, pero está en segundo plano, está en segundo término, porque tampoco saben qué proponer, porque fueron víctimas, o más bien, todos ellos fraguaron todo este pasticho, este collage de gobiernos mal encausados y totalmente corruptos que administraron mal este país. ¿Cómo ves esta situación tú? Una nueva controversia, bueno, generada por la reacción de la oposición, ¿no? Bueno, primero que nada, Vicente, te diría que tendrían que agarrar un diccionario y entender, porque se ve que ni siquiera eso saben, qué significa misoginia, ¿no? Esta es la primera cosa. ¿Qué significa lo que tiene que ver con el odio, el rechazo, la aversión a las mujeres? Y si algo no tiene López Obrador, es eso. Puede no tener la comprensión a la altura de la complejidad que este movimiento feminista tiene. Yo sí creo, Yo sí creo que hay todo una construcción que incluso no está en el tiempo, ¿no? Un poco lo que yo decía, y que no tiene que ver solo con que sea hombre, También tiene que ver incluso con toda una apuesta de desde dónde está viendo él esta cuestión de las desigualdades y de el combate a la pobreza, por ejemplo, o a la desigualdad. Entonces, creo que la primera cosa es la construcción ficticia que engaña cuando nos dicen que es una cuestión de misoginia. Ahí ya hay que decir, bueno, esta gente primero tendría que tratar de construir una cosa mucho más creíble y agarrar un diccionario, primero. Entonces, la siguiente es cómo ellos escalan, y en realidad es una cosa muy orquestada, muy comprada, muy pagada. En el momento en que tú pones hashtag, ya todos lo sabemos, ¿no? Y que empiezan a darse bolita y bolita y bolita, y dices, bueno, siguen en esta idea de que porque lo ponen en el Twitter, bueno, va a trascender de ahí. Bueno, se queda 2, 3 días, a lo mejor, cuando mucho. Bueno, y pues, hablan misoginio y van a poder decir, no, al rato otro hashtag que creen que tiene una trascendencia para generar un lema. ¿Cuál es el lema? ¿Cuál es la profundidad de eso? Ahora, el argumento es que mencionó a la conductora Uresti. Bueno, yo creo que lo que hizo es hacer mención del manejo muy tergiversado, y que yo creo que ahí entramos a una cuestión bien interesante, y es como muchas veces no son solo las palabras, ni siquiera lo que se está diciendo, sino la manera como lo decimos, y digo, el todos, porque es una construcción donde las palabras, las intenciones, las sonoridades como se utilizan, tienen que ver con el discurso que estamos construyendo. Puedo estar diciendo, tú eres experto en esto cuando dices, oigan que es una ironía, no se me vayan, no, porque a veces la gente no logra captar y hay que traducírselos. Pero en el caso era muy claro el tono con el que ella dice, no, el miedo que tienen y están bombardeando todo, ¿qué estará pasando? ¿No? Entonces, la verdad es un chiste maravilloso cuando dices, está hablando ella desde atrás de la muralla.
O sea, realmente se construyó solito el chiste. Ella lo acabó construyendo y bueno, claro, el tiro de gracia, Pedro Miguel, ¿verdad? Pero sí creo que ahí es donde, no que no capten, claro que lo captan, que él se está burlando, pero así jocosamente y lo compartimos porque yo también me doy cuenta de que el chiste es mandado a hacer, casi, casi. Pero es como tratar de darle la vuelta. E insisto, el uso del concepto de misoginia, pues obviamente es tan artificial que no cuaja. No cuaja, pues podrán decir mil cosas y lo que tú quieras, pero aquí no viene. ¿Y por qué lo usan también? Porque tiene que ver con la visión simplista, simplona, babocona del Día de la Mujer. No captan, otra vez, esto que está por detrás, lo estructural complejo de ese movimiento que es complejo en términos de su narrativa, que es el feminismo contemporáneo. Entonces, cuando sacan esto, bueno, pues ¿quiénes van a seguir el hashtag, aparte de los bots comprados y ellos mismos? Pues justo los que como no captan, se van por esa lógica tan simplona. Entonces, ¿qué pienso? Que pues es una táctica, no tiene nada que verse de defenderse en el sentido de que ya sabemos además que esa tribuna, bueno, pues más bien debería agradecer a Azucena, debería agradecer pues que la promocionó, porque ahí estamos buscando el video, ya tuvo más vistas, hombre, y al final ellos viven de eso, de que les des ver o que les des retweet, porque si no, ya no tienen tanta popularidad, Vicente. Entonces, sí creo que es bastante más complejo de cómo nos lo han querido presentar, y qué bueno que los desenmascaren en el sentido de andar diciendo algo que al final se volvió por sí mismo un chiste. Así es, y espérense a que venga la reacción de una, por ejemplo, María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque también se llevó su raspón junto a Claudio X González en la mañanera. El presidente llamó a los dirigentes de esta organización reverendos corruptos. Espérate la reacción, mi querido Horacio, de cómo se atreve el presidente a llamarlos reverendos corruptos cuando son blancas palomitas. Nótese mi sarcasmo. Bueno, mira, ellos me dan un poco más de los periodistas y las senadoras que están haciendo escándalo es más efímero, ya lo dijo bien la doctora, pero Claudio X González, María Amparo Casar y toda la gente que está detrás de ellos o que está subordinada a ellos, dan un poco más de miedo o dan un poco más de temor de qué pueden estar tramando y qué pueden estar con el poder económico que tienen, porque ese poder económico seguramente no lo tiene ni Azucena, ni lo tiene tampoco las senadoras, ¿no? El poder económico que tiene la gente que está detrás de todos estos, que están moviendo todos, son los titiriteros todos ellos, ¿no? Sí es bastante más grande y más de temerse, pero tampoco tienen las armas, yo creo, tampoco tienen las armas, y las armas aquí sí son las armas. No me refiero a las armas políticas, sino las armas de la lealtad del ejército, que pueden llegar a ser muy peligrosas para dar un golpe de estado ya físico. Tampoco está el ejército con ellos. Entonces, en ese sentido también están dando patadas de ahogado y están haciendo lo posible por seguir tratando, o sea, ya el hecho de hacer una alianza contra Natura con el PRI, PAN y el PRD, con tres partidos que en verdad estaban perdiendo, iban de pique por todo lo que hicieron, por todo lo que malograron en los sexenios pasados, el hecho de tratar de juntarlos y de ver también que esa unión es muy infructuosa, porque lo está haciendo, ¿no? Está demostrado que lo está haciendo, y Movimiento Ciudadano no da pie con bola con un candidato que para nada que valga la pena. Lo estamos viendo y lo estamos viendo todos los días, y con todo lo que se fragua, también lo que se cocina en Movimiento Ciudadano, que dices, bueno, ¿por qué no aprovechan por lo menos una persona de las que tienen ahí valiosas, como, no sé, como Patricia Mercado, podríamos, que es de lo más valioso que tienen ahí, ¿no? Y no la promueven como gobernadora en ningún estado. Bueno, o sea, ahí, en ese impasse en el que está la oposición, a partir de un Claudio X González que los trata de unir, pues ya no tienen más dardos que tirar. O sea, las municiones se les están acabando, ¿no? Y la única munición grande que les quedaría sería el ejército, pero el ejército es muy leal a López Obrador, porque el ejército sabe que finalmente el pueblo, que son ellos, no puede estar contra el pueblo, y además
no es que López Obrador los tenga comprados, no es que López Obrador los tenga acá, ¿no? Sino que realmente nos estamos dando cuenta de total y una total y absoluta politización nos está uniendo como pueblo mexicano para no dividirnos más. ¿Quiénes estamos divididos en México? Sí, la gente que está en la polarización, la gente que está dudosa de todo lo que se está logrando porque no tiene acceso a medios de información, no tiene acceso a muy parciales y muy tendenciosos medios de información como las televisoras comerciales. Por eso opino aquí, entre paréntesis, que la incursión de Pigmenio Ibarra con Ciro Gómez Leiva va a ser realmente una fuente de contacto con la verdad o con la verdad. No es la verdad que queremos oír tú y yo y la doctora, no es la verdad que quiere oír el público de Sin Censura, es una verdad que está pasando en México que no son capaces de digerir, ni son capaces de dilucidar, ni son capaces de escuchar, porque todo lo que oyen a partir de los medios tradicionales es pura falsedad y pura tergiversación de la cuestión López Obradorista. Y es ahí, y como no se atreven a ver la mañanera porque les cae tan gordo el presidente, pues obviamente siempre tienen una información muy parcial. Y otros a los que les ha ido mal en ese sexenio, que no digo que no sean víctimas de muchas tranzas, de muchas corrupciones, de muchos malos manejos, sí, hay mucha gente o bastante gente que es víctima todavía de esa corrupción que se está tratando de erradicar, que habla pestes también de Andrés Manuel López Obrador, aunque sea de clase trabajadora, pero que poco a poco se van a ir convenciendo con los resultados que no van a ser, es que no va a ser tan inmediato, no va a ser de aquí a 3 años, van a tener que ser otros 6 años de cuarta transformación para que el pueblo empiece a ver todos esos resultados que son verdaderamente, hoy por hoy son encomiásticos por todo lo que se está haciendo, por todo lo que se está limpiando, pero obviamente esa gente no lo sabe y por eso es muy bueno que Pigmenio se vaya y ojalá que en un momento dado te inviten a ti, inviten a la doctora, me inviten a mí no me da miedo debatir con Javier Cuadri, a mí no me, imagínate, o con Xóchitl Gálvez, pero mira cómo se te fue, ahí viva la paloma, querido Vicente. Sí, y ¿sabes qué? Así como están las cosas, como dicen, no está el horno para bollos, por eso no quise literalmente seguirla y no me vaya a acusar de hostigarla, sí. ¿no? O sea, no vaya, no, mejor, ándale, éntrale, no le saques, pero a distancia, no vaya a ser la de malas. Pero, pues, estas son las pocas ganas que tiene la oposición de verdaderamente debatir. Si ya sabe quién soy, si yo sé quién es ella, los beneficiados deberían de ser la audiencia, pero no hay ganas. En fin, ¿qué piensas de esto que dice también el maestro? Más preocupante, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que otros temas sobre la mesa, doctora. Sí, me coincido y me hizo reflexionarlo claramente y tiene razón. Lo otro es efímero y al final es un chiste y así nos la llevamos. Lo otro, lo que sí me hace parecer es que tampoco tenemos una burguesía muy chiquita, Vicente, porque el tal Claudio X González, pues está en todas. No, o sea, no hay más actores en esto, ¿o qué, no? O los otros prudentemente mantienen su distancia y van pagando mejor sus impuestos, ya como que hay que quede la cosa, van resolviendo sus asuntos, pero es como que un hombre que sale y sale porque tiene un nivel de protagonismo que seguramente pues tienen muy detectado, porque yo también te voy a decir una cosa, no es como que fuera un personaje muy conocido hace unos 10 años, ¿no? Empezó como toda esta cosa de entrar a estos círculos de géneros, ¿no? Justo con su medio a partir del cual se empezó a meter en la vida pública, por lo menos esta ya más conocida en términos más amplios, no por como millonario seductor que es, ¿no? Porque obviamente es una persona muy pudiente desde la infancia. Pero sí me llama mucho la atención esto, el hecho de que, bueno, como que hay una intención de mencionarlos y a lo mejor, fíjate que a veces esto de la comunicación es de los dos lados, o sea, porque por un lado estos medios hegemónicos que son tan fuertes y que obviamente tienen la nota, tienen la capacidad de generar, digamos, le decimos eco, pero es la repetición constante de un tipo de nota, de un tipo de narrativa, de lo que tú me digas. Pero acá de ese otro lado, con la fuerza que tiene la voz del presidente, a mí lo que me llama la atención es que al mencionar también recuerda a los personajes. A mí nunca me ha gustado el estilito de decir tan fuerte y pues descalificar así con las palabras, porque otra vez las palabras tienen un peso, pero
al final y al paso del tiempo lo que ha ido ocurriendo es que van develando o van por lo menos hasta matizando. Bueno, si usted no es corrupto o no es un reverendo corrupto, entonces, ¿por qué no paga sus impuestos? A ver, ¿no? En un país donde toda la lógica de construcción de ciudadanía se basa primordialmente en justamente de obedecer, hacer, digamos, ejercer tus derechos, pero también tus obligaciones, bueno, pues esta gente pudiente, por si no los cumple, entonces es lo contrario, y lo contrario es ser corrupto, ¿eh? Entonces, a mí se me hace que también esto, a veces cuando ya no están estos actores, López Obrador los trae a colación como diciendo, a ver, no, aquí no ha acabado el asunto, y aquí no ha acabado, y otra vez lo reitero, tampoco hay tantos, ¿a quién más vas a mencionar? ¿A quién vas más a mencionar si se está logrando avanzar en términos, insisto, de cuestiones que tal vez no les gusta el estilo? Ya vimos lo que pasó hace poco con estos hombres de negocios que dijeron, pues sí hubo momentos muy difíciles y sin embargo nos pusimos de acuerdo y sin embargo creemos que algunas cosas se pueden ir resolviendo, otras seguramente no, pero lo veo como algo interesante, más, no nada más como una mención así, digamos, al aire, sino en un contexto. Nada más de la doctora Casar. A mí la parte que también me llama la atención es que son actores políticos que tienen mucho foro. Entonces, al mismo tiempo, tienen cómo responder, que no lo tendría cualquier otro, ¿no? Tienen sus propios foros, sus propios medios y ahora también han tomado, ¿no? En las redes sociales esta posibilidad. Entonces, tampoco son los sin voz, ¿sí? ¿No? Son estos personajes políticos de la vida política con recursos económicos, pero también con recursos de carácter público. Entonces, no estamos hablando de una cuestión desigual. Pueden decir, y lo han dicho, y creo que habría que analizarlo, bueno, la enorme estatura que tiene decir esto desde lo que significa ser dicho por el presidente. Pero también tenemos un presidente que se bajó, ¿no? Que se bajó y podrían tomarlo por el otro lado como un honor o como una cuestión donde los ve como iguales cuando los está mencionando de frente. Bueno, pues a lo mejor lo podrían ver como un reconocimiento, vamos. Les sugiero, a ver si eso les calma un poco más la reacción frente a estos dichos del día de hoy, Vicente. ¿Por qué no cerramos con una reflexión corta, algún comentario y obviamente los espacios en donde pueden encontrarlos las miles de personas que nos están viendo y escuchando en Sin Censura? Por ejemplo, tú, querido Horacio. Yo me despido nada más con la reflexión de que sigo insistiendo que la oposición, para ser una oposición digna, necesita tener propuestas, necesita tener y sobre todo reconocer todo lo que hicieron mal los sexenios pasados, con un pedir perdón, así como los periodistas, como Raúl Olmos debería pedir perdón y disculpas, ¿no? Debería ofrecer una disculpa por haber sacado este reportaje, por haber sacado tantas calumnias. Así la oposición debería realmente ofrecer disculpas al pueblo mexicano por haber sido tan mezquina, tan ratera, pero eso no lo van a hacer porque siguen en la necia y eso sería pues desvencijar totalmente toda su esencia, desvencijar una esencia la cual los ha malcriado y los ha maleducado y los ha puesto como pues sí, los conquistadores criollos, descendientes de españoles que vinieron a dominar aquí al pueblo indígena mexicano. Así lo siguen sintiendo ellos, ¿no? O sea, México sigue siendo una sociedad de castas, pero está en el closet porque nunca ha dicho sí somos una sociedad de castas y los blancos somos blancos y los indígenas son indígenas y los mestizos son mestizos y va a haber una cierta como apartheid, como había en Sudáfrica, ¿no? O sea, sí la hay socialmente, sí hay una sociedad de castas, pero mientras no se reconozcan todos estos pecados sociales con los que vivimos desde hace siglos, nunca va a pasar nada, y además nunca va a pasar eso. Y al no pasar eso, la oposición va a seguir siendo una cuestión indigna y desmembrada hoy por hoy porque no tienen una propuesta, no tienen algo brillante y no tienen una figura brillante tampoco que sacar. Entonces, obviamente, Mexicanos contra la Corrupción y todas las personas, todas las asociaciones civiles y empresarios que están tan recalcitrantemente en contra del presidente, como no tienen medios ya y se les va a acabar el dinero de un momento a otro también porque todo se acaba, ¿no? Pues van a tener que doblar las manos. Ya Ciro Gómez Leiva, como periodista
preponderante de una prensa como la conocíamos antes, ya dobló las manos al invitar a Epigmenio. Carmen Aristegui también invitó, ¿no? Obviamente, bueno, ha tenido siempre a Fabricio Mejía, que es una lumbrera, ¿no? Pero estaba muy desbalanceada la cuestión de las mesas con Aristegui, que espero que las mesas con Aristegui sean ya un poco más plurales, ¿no? Pero estos son ejemplos nada más de periodistas. ¿Cómo va realmente la oposición a reconocer que la bandera López Obradorista sí llevaría a México a un mejor destino, a un mejor sino? Yo creo que, ¿saben dónde empezaría esto? Con la reforma eléctrica, que espero que sí sea una cuestión sensata de los diputados de oposición y de los senadores, digo, para que finalmente México tenga una mejor, porque además la reforma eléctrica se ha dicho una y miles de veces, no les va a quitar a los ricos, a las empresas privadas, no les va a quitar tanto, van a tener 46% de participación. ¿Qué más quieren en un país que ha estado verdaderamente tan saqueado por ellos mismos, ¿no? Entonces, obviamente aquí nada más yo diría, mi última reflexión sería sobre la oposición, realmente que para que no esté derrotada ni moral ni de ninguna otra manera, deberían ser un poco más sensatos, un poco más, yo no diría humildes, porque no, tal vez ellos no conozcan el significado de esa palabra, pero sensatos sí, un poco más sensatos para ver que el destino del país no está en sus manos, no está en las manos tampoco de López Obrador, sino está en manos de una unión entre fuerzas para poder sacar un mejor país, y más en estos tiempos donde no sabemos si en un mes todavía existe el planeta Tierra por la amenaza nuclear. Mis redes son, ¿no? Así que mis redes son Horacio Franco Flautista en Instagram y Facebook, y en Twitter es Horacio Franco. Mi querido Horacio, estuvo buena esa. Mi querida Leti, doctora, ¿con qué cierras tú? Y obviamente no se te olvide recordarle a la gente cuándo te publica, sin embargo, MX, y en dónde te encuentran en redes. Sí, gracias. Oye, yo la única reflexión que voy a hacer, porque me gustó la mención, es esto de Pigmenio que va con Ciro, pues para aumentarle el rating, ¿no? O sea, digo, es obvio, ¿no? ¿O cómo? Me queda clarísimo. Entonces, celebro eso porque, bueno, ya lo podrán oír más. Otro tipo también de perfil de oyentes que acuden a ese programa. Y bueno, pues yo publico una columna los viernes, sin embargo MX, gracias por recordármelo, Vicente, porque además la tengo que escribir mañana, y pues yo no uso Facebook, ¿tú crees? Pero sí uso @LetiChelius, que es mi cuenta de Twitter, y ahí estoy. Y bueno, nada, a sus órdenes en estos espacios que siempre estoy muy contenta y orgullosa de compartir con quienes están. Horacio Franco, imagínate, pero agradecida siempre contigo, Vicente. Yo soy el agradecido, Leti. Yo soy el agradecido, maestro Horacio. Gracias por la paciencia, por no enojarse conmigo por los cambios de horario, y al contrario, claro, por su generosidad, por quedarse media hora después de lo acordado. Muchas gracias. Y eso me hace el día, porque a pesar de que ando uno estresado en el tráfico, ando en el corre-corre, que de la Cámara de Diputados, siempre es reconfortante encontrarse con amigos aquí en Sin Censura. Gracias, Horacio, gracias, Leticia. Gracias. Estamos al pendiente. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.